Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa de Conversando la Escuela Sabática. Estamos ya en la lección 4. Hemos avanzado, ya nos estamos adentrando en este nuevo folleto a través de esta lección, ¿cómo nos rescata Dios? Y nuevamente tenemos la oportunidad de compartir con nuestros queridos amigos y compañeros. Daniel Vera, ¿cómo estás tú, amigo? Muy bien, muchas gracias, Luciano. Agradecido nuevamente por una oportunidad también de poder tener estos estudios, que son una bendición obviamente para nosotros y esperamos que también lo sean para aquellos que nos escuchan, sobre todo con un tema tan importante. Así es. También nuestro amigo, compañero y teólogo, José Miguel Alarcón. ¿Cómo estás tú, amigo? Acá estamos agradecidos al Señor porque nos permite seguir avanzando en el estudio de la epístola a los Efesios. Esta semana tenemos varios desafíos y varias interrogantes, igual que son importantes poder clarificar y ayudar en la comprensión para todos nuestros oyentes. Así es, así es. Muy bien, vamos a comenzar. Tu amigo José Miguel nos puede dirigir en la primera oración para comenzar de la mejor forma. Ok, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos por permitirnos estudiar tu palabra. Rogamos que tú nos puedas ayudar en la comprensión de ella, llegar a los puntos más importantes, clarificar, despejar, Señor, ideas extrañas que siempre se insertan en la comprensión de tu palabra y ayúdanos a mostrar lo que verdaderamente ella pretende y no tanto las pretensiones de hombres a través del tiempo que han ido oscureciendo su mensaje. Permanece con nosotros, dirígenos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar entonces con este tema desafiante, ¿cierto? ¿Cómo nos rescata Dios? ¿Cómo se revela la palabra y en particular en esta porción de la palabra de Dios en el libro de Efesios a responder este tema? ¿Cómo nos rescata Dios? El texto bíblico que se nos invita a memorizar para esta semana que se encuentra en la epístola de Pablo, ¿no es cierto?, a los Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5, dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es interesante el concepto por gracia. Entonces será bueno, por consiguiente, ¿cierto?, hacer esa identificación a partir de lo que presenta la Biblia, los testimonios, con el concepto de gracia. ¿Gracia para qué? Y cómo opera esa gracia y qué rol tenemos nosotros, ¿cierto?, para acceder a esa gracia preciosa. Hay una cita en los testimonios que se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 424, que nos dice lo siguiente: ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por sí mismo, el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La santidad, que según la Biblia, la palabra de Dios, debe poseerse antes de poder ser salvo, es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, un vislumbre del alcance de la gracia de Dios para salvar, que es la intervención de los corazones para andar en santidad, que es la condición para ser salvo. En este sentido, Daniel, me gustaría preguntarte a ti para que pueda enriquecer la conversación con respecto a este concepto de la gracia que presenta aquí Pablo en Efesios, para lograr, ¿no es cierto?, este propósito de salvación. Bueno, el texto que tú mencionaste del Espíritu de Profecía es bastante clarificador y nos ayuda, por supuesto, a entender de mejor manera el pensamiento bíblico. Pues los principios bíblicos en realidad son claros, pero si no fuera por esta ayuda del Espíritu de Profecía, obviamente podríamos darnos una vuelta más larga. Me gusta mucho cuando justamente esta relación que
que tú leíste, donde la gracia tiene una dimensión más completa, más definida que lo que ve la mayor parte del mundo protestante, porque cuando generalmente nosotros miramos el concepto de la gracia en el contexto del pensamiento que prima hoy en día, sobre todo a nivel protestante, es que la gracia es un don, el don gratuito de la salvación, que nosotros recibimos sin hacer nada, basta creer, un creer que no implica ninguna actividad de parte del hombre. Ese sería esta es una definición que lamentablemente se ha ido difundiendo muchísimo, que pone, que teológicamente, digamos, se define como una perspectiva monergista, porque presenta la actividad unilateral de un Dios que hace y obra la salvación en el hombre y por el hombre, pero donde el hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Es obviamente un concepto peligroso, porque la Biblia no trabaja con este concepto monergista. De hecho, este concepto monergista es la base del universalismo, que lamentablemente también por ahí ha tenido algunos círculos donde ha ido penetrando, y nos exige a nosotros en realidad revisar cuáles son las definiciones, en qué consiste este tema de la gracia, más allá, digamos, de lo que el mundo ve, el mundo cristiano, porque hay una parte que es cierta, y tú lo mencionaste muy bien. La salvación es un don gratuito, eso indudablemente, pero es un don en el sentido de una oferta, un ofrecimiento. No es un don ya en el bolsillo del ser humano. Es una obra divina, por supuesto, no es una obra humana, pero exige la cooperación del hombre. Y este concepto nosotros lo podemos entender también a la luz de algunas citas, pero primeramente me gustaría ir al mismo autor del libro de Efesios, el apóstol Pablo, quien trabaja un concepto también, el concepto de la gracia, en el contexto de la liberación o la redención de nuestros pecados, porque hay que relacionar estos conceptos. El título de la lección dice, ¿no es cierto?, ¿cómo somos rescatados? ¿Rescatados de qué? Rescatados de nuestra vana y antigua manera de vivir. Ese es el tema. Somos rescatados de una vida de pecado. Somos rescatados de hábitos, de tendencias que hemos ido incorporando en nuestra vida. Por eso nosotros, dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros pecados. Hay un contraste entre la vida antigua y la vida que podemos tener en Cristo. Y esa vida en Cristo se da en el contexto de una vida donde la gracia tiene una actividad particular. Por eso cuando nosotros somos salvos para ser santos. En el libro de Efesios se nos describe básicamente que la gracia se manifiesta, por supuesto, en este don, esta oferta, y cuando dice que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, la gracia se manifiesta en este propósito que Dios revela al hombre, a su iglesia, para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Y tiene esta dimensión tan importante porque nos damos cuenta de que efectivamente la gracia tiene un propósito, que podríamos resumir en lo siguiente. La gracia es el don que Dios nos da para que podamos estar en armonía con su ley. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, citas del Espíritu de Profecía, vamos a leer rápidamente algunas citas para solamente clarificar este concepto. Hay una cita en el Camino a Cristo, la página 68, que dice que en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Es decir, hay una analogía acá. El mundo está rodeado por esta atmósfera de gracia, pero no la respiramos de manera inmediata, natural, sino que dice los que decidan respirar esta atmósfera. Hay una opción. Podemos decidir respirar esta atmósfera de gracia o no respirarla. En el libro Spiritual Gift, el tomo 2, página 257, aparece esta siguiente cita. Dice, vi cómo se podía obtener esta gracia. Id a vuestra cámara secreta y ahí suplicad solos con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Sed fervientes, dice ella, sed sinceros, la oración fervorosa logra mucho. Luchad en oración tal como Jacob. Es decir, si nosotros tuviéramos la gracia ya en nuestra vida, digamos, por el solo hecho de haber aceptado a Cristo un momento de nuestra vida, o tuviéramos esta gracia por el solo hecho de ser humano, estaríamos contradiciendo principios claros que aparecen registrados en la Biblia y confirmados por los testimonios. La gracia se pide precisamente porque es la necesidad que tenemos en nuestra condición caída
a fin de que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Y una última cita que aparece en el libro Testimonios para los Ministros, la página 519, que dice que Dios menciona a los ángeles precisamente como seres que nunca necesitaron de la gracia porque nunca pecaron. Miren lo que dice la cita. Dios ama a los ángeles impolutos que están a su servicio y obedecen sus mandatos, pero no les concede gracia. Nunca la han necesitado porque nunca pecaron. La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella. Esa es la condición, tener hambre y sed de gracia, hambre y sed de justicia. Se relaciona estos dos conceptos. Entonces, a mí me parece que es un concepto muy importante porque nos ayuda precisamente a entender de qué manera la gracia viene a ser una oferta diaria que nosotros necesitamos precisamente porque en nuestra condición caída necesitamos ser puestos en armonía con la ley de Dios para ser salvos, y esta es la obra precisamente del Espíritu Santo. Así es, muchas gracias, Daniel, quedó, bueno, bastante claro, pero me gustaría, a lo último que tú hablabas con respecto al tema en contraposición, ¿cierto?, al monergismo, que es una otra cosa, ¿cierto?, una forma de decirlo es como, tiene que ver con un predeterminismo, ¿cierto?, unilateral de Dios en contraposición al modelo bíblico que es el de participación, colaboración. En este sentido, la pregunta cabría para nuestro amigo José Miguel con respecto a este concepto de lo que es el libre albedrío, ¿cierto? Pues estaría, ¿no es cierto?, si está este libre albedrío y por lo cual seguimos siendo, ¿no es cierto?, a imagen de Dios todavía, de hecho en el folleto se reconoce. Entonces, ¿cómo debemos entender nosotros cómo somos salvos del pecado? ¿Somos salvos en nuestros pecados, como algunos interpretan, o Cristo vino a hacer algo más al respecto? ¿O meramente legal o algo algo fáctico que ocurre en nuestra vida? Bueno, acá entra un punto importante, ¿no?, que también está conectado con lo que hablaba anteriormente Daniel, el tema del monergismo y sinergismo, que son términos técnicos, teológicos, pero que describen ambos una realidad teológica o de entendimiento sobre cómo nos salvamos. Cuando hablamos de monergismo, estamos hablando ahí de una pasividad radical del ser humano con respecto a la salvación, y obviamente un concepto de solo Cristo, que es la parte contraria a una perspectiva también legalista, ¿no? El legalismo es solo el hombre. Pero ambas posiciones son extremas. La Escritura, y también, si vamos a los testimonios, se habla de una cooperación, ¿no?, entre el hombre y Dios, el esfuerzo humano más el poder divino. Ese es justamente la clave para entender el plan de salvación. Y nosotros como adventistas se nos entregó esa comprensión, y que está justamente y precisamente uno lo encuentra en la Escritura, ¿no? Siempre hay una intervención humana porque el ser humano no ha perdido esa capacidad de elegir. El libre albedrío es una condición que Dios le otorgó al ser humano, y si se hubiese perdido, Dios hubiese quedado en tela de juicio. Ese es el tema. Entonces, aquellos que tratan de atacar y hablar algunos, inclusive, ¿no?, ciertas corrientes más de línea calvinista, pero en realidad, de una otra manera, dentro de los ambientes evangélicos se ataca mucho el libre albedrío, y algunos lo ven como humanismo, paganismo y diversos tipos de adjetivos, digamos, que intentan bajarle el tenor justamente a ese don que Dios nos otorgó, y que, si bien es cierto, el pecado afectó, pero no se perdió, se sigue vigente, porque de lo contrario no tendría sentido los llamados. La Escritura está de pe a pa lleno de llamados a la conciencia del hombre, ¿no?, al arrepentimiento. El arrepentimiento sin libre albedrío es imposible. Y el libre albedrío también no permite, cuando uno entiende claramente el libre albedrío, no permite conceptos de pecado original, depravación total, que se han insertado dentro del cristianismo, y lamentablemente también han permeado nuestras paredes teológicas adventistas. Y eso nos lleva justamente a distorsionar, ¿no?, a desnaturalizar inclusive el punto de vista que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Cuando colocamos obviamente la gracia como
algo exclusivo, ¿no? Y totalmente unilateral de parte de Dios, y el hombre, digamos, no tiene ningún tipo de respuesta porque está incapacitado por el pecado original y por la depravación total, entonces ha perdido su libre albedrío. Eso anula justamente. Bueno, es una posición, ejemplo, más calvinista, pero los arminianos tienen una idea aparentemente que soluciona el tema del pecado original, aunque lo siguen sosteniendo y asumiendo, y hablan de la gracia previniente, ¿no? Como solución al pecado original, pero igual vulnera el libre albedrío, ¿no? El ser humano recibe una gracia, pero sin ningún tipo de resolución, ¿no? De manera inconsciente. Bueno, todos estos elementos que estamos hablando rayan en el misticismo, aunque algunos no se han dado cuenta en este punto. Y de ahí el peligro, ¿no? El ser humano pierde su capacidad de elección, y al perderla, obviamente, ante el universo, ya que estamos en el contexto de gran conflicto, eso, digamos, va en favor del argumento del diablo más que del argumento de Dios. Y mucha gente no se da cuenta de ese punto. El diablo dice que es imposible al hombre guardar la ley de Dios. ¿Y por qué es imposible? Por el pecado original. Es la respuesta contemporánea, ¿no? El diablo obviamente es el creador del pecado original, y eso justamente ha afectado el concepto del libre albedrío. Entonces todo está conectado, ¿no? Pecado original, libre albedrío y una exacerbación de la soberanía de Dios. ¿Cierto? Dios es soberano, pero la soberanía de Dios jamás va a vulnerar, obviamente, nuestras resoluciones, nuestras decisiones y elecciones. Eh, Al punto, digamos, si nosotros creemos de que el ser humano nada más tiene que hacer y tenemos un concepto de una soberanía absoluta del Señor, inclusive con respecto a nuestras decisiones, ahí podemos llegar, y algunos mismos evangélicos han llegado a esa conclusión, y muchos dicen que para ellos es un misterio. Podemos llegar que Dios mismo es creador del pecado, y eso es inconcebible. Claro. Pero eso es producto justamente de no tener claras las conexiones. Así es, muchas gracias, José Miguel. En el texto bíblico, aquí en Efesios 2, tanto en el versículo 2 y 3, se utiliza dos veces el concepto hijo. Hijos de desobediencia al final del verso 2 y al final del verso 3, hijos de la ira. En particular, la última parte del verso 3, el autor bíblico intencionalmente utiliza el verbo en pasado, ¿ya? El autor del folleto lo menciona, pero tenemos que ser obviamente honestos con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Al ponerlo en pasado, obviamente, lo coloca en un momento, digamos, temporal, que ya no es contingente de la realidad de aquel que permanece en Cristo, ¿cierto? Era por naturaleza. Entonces, por necesidad, podríamos llegar, y aquí le pido a Daniel para que nos pueda ayudar con respecto a este concepto de lo que significaba ser por naturaleza, ¿no es cierto?, hijo de la ira. Toda vez que nosotros encontramos, solamente para poder alimentar un poquito antes, un par de textos que se encuentran tanto en la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, cuando dice que cuando cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué dice? El pecado. O sea, el pecado es una consecuencia de haber concebido, ¿cierto?, a las insinuaciones internas, como se presenta aquí, ¿no es cierto?, Santiago, a haber cedido el mismo. De hecho, los testimonios en mente, carácter y personalidad dice que recuerden que la tentación no es pecado. Y aquí, ¿no es cierto?, cuando se hace referencia a Santiago, cuando le dice que el pecado viene, ¿no es cierto?, por las insinuaciones de la carne, lo que está diciendo Elena White es que el pecado no se puede dejar en términos sustantivos, ¿cierto?, propio de la carne, sino que no es pecado. Dice, recuerda que la tentación no es pecado. No importa cuán angustioso sea la circunstancia en la cual esté colocado. Nada puede realmente debilitar su alma mientras no ceda a la tentación y mantenga su propia integridad. ¿Qué podemos agregar a eso, Daniel? Sí, bueno, en realidad ahí tú pusiste un contexto bastante bueno para este tema, porque efectivamente se puede malinterpretar. En algunos casos, por ejemplo, bueno, y acá nosotros vemos también un concepto que se utiliza mucho para aquellos que creen en el concepto del pecado original, que es un pecado por naturaleza, ¿ah? Ser pecador por naturaleza, es decir,
haber nacido como pecador. Si yo nací como pecador, significa que eso está en mí de manera fija, estática, en mi naturaleza, y yo no podría salir de esa realidad. El pecado original, de hecho, impide, como muy bien decía también José Miguel anteriormente, la idea de que hay un arrepentimiento, de que hay un antes y un después. O sea, si yo nazco pecador por naturaleza, yo no podría tener la experiencia que aquí Pablo menciona, precisamente de que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros pecados y después pasamos a ser nuevas criaturas en un nuevo estatus, no solamente jurídico, sino espiritual ante Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que esta expresión de ser hijos de la ira, ¿no es cierto?, o hijos de desobediencia, como dice el Efesios 2:2, tiene que ver con un cierto modo de actuar, una forma de pensar. De hecho, el apóstol Pablo habla de este cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de corazón. El mismo Efesios 2:2 dice que éramos hijos de desobediencia por producto de un espíritu que opera en estos hijos de desobediencia. Es decir, nosotros no tenemos, digamos, actos pecaminosos que vayamos desarrollando, o sea, con los que el ser humano nace en forma, podríamos decir, como innata, arraigado, digamos, en nuestra naturaleza pecaminosa. En realidad, los actos pecaminosos que vamos adquiriendo en nuestra vida se convierten efectivamente en una segunda naturaleza. A mí me gusta mucho cómo lo define y lo trabaja la hermana White, porque ella habla precisamente de que cuando nosotros, por medio de los hábitos, comenzamos a desarrollar una tendencia en nuestra vida, estos actos pecaminosos comienzan efectivamente en ese entonces a arraigarse en nuestra naturaleza, porque pasan a ser efectivamente una segunda naturaleza. La Biblia dice, Jeremías 13:23, ¿cómo haréis el bien estando habituados a hacer el mal? Voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que se acostumbra a hablar garabatos, ¿no es cierto?, palabras soeces, barbaridades, ¿no es cierto?, hay groserías, cuando se encuentran en la calle con alguna situación inesperada, de repente se tropieza, se choca con alguien, lo más probable es que va a emitir y proferir estos garabatos. Puede decir esta persona que estos garabatos se le salieron, que fueron involuntarios, pero en realidad nadie podría decir que esta persona nació hablando garabato. Eso se aprende en la vida. Y a veces se aprende y se practica tanto que pasa a ser una segunda naturaleza, y cuando nosotros nos damos cuenta de ello, digamos, a veces es muy difícil tener que trabajar para desaprender estos hábitos que hemos ido aprendiendo. Sin embargo, la Biblia nos llama a eso, a desaprender los malos hábitos. La Biblia dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo amable, si hay virtud alguna, en esto pensad. Es decir, ahí tiene que haber un cambio de conducta, por supuesto, que se condiga con un nuevo estilo de vida. Y en ese sentido, la hermana White habla y utiliza el concepto de por naturaleza de manera bastante interesante, porque en muchos casos, por ejemplo, cuando vemos las cartas que tienen con algunos hermanos y que están registradas como cartas y en los testimonios como inspiradas, ella recibía en visión, por ejemplo, el tratamiento, digamos, para algunos hermanos. Decía, bueno, sé que la hermana tanto es egoísta, por ejemplo, por naturaleza, pero de repente habla de otros hermanos que son buenos por naturaleza. O sea, el concepto, por lo menos en los testimonios, es bastante claro también de que el ser bueno o malo por naturaleza o tener algunos rasgos de carácter no obedecen a una naturaleza de nacimiento, sino a una naturaleza adquirida a través de los hábitos. Así que nosotros, evidentemente, con esto en mente podemos entender cómo el Señor Jesús decía que todos los homicidios, la fornicación, la hechicería, todo, son producto de un corazón, nacen del corazón, porque nacen de un corazón que hemos ido formando a través de hábitos en nuestra vida. El corazón perverso, que obviamente que Dios no aprecia, que Dios rechaza, es un corazón que se ha adquirido a través del tiempo. Y lo que Dios nos ofrece precisamente a nosotros, cuando estamos en una condición de corazón irregenerado, es darnos precisamente un nuevo corazón. Este nuevo corazón es lo que Dios ha prometido darnos, y precisamente por eso es tan importante trabajar estos conceptos. Mira qué importante lo que tú acabas de mencionar, Daniel, porque justamente el texto que tú hablabas de Jeremías comenzaba de la siguiente forma.
¿podrá mudar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Hasta ahí, si uno tiene ese sesgo que tú mencionabas, Exacto. Daniel, uno diría, bueno, eso es propio de la naturaleza tanto de una persona afrodescendiente, ¿cierto? O de las manchas del leopardo, que es parte de la naturaleza, pero el autor bíblico no se pierde porque continúa diciendo, o al revés, permítame ironizar, ¿podréis ustedes hacer el bien siendo que nacieron así? No dice eso. Exacto. Exacto. Utiliza un verbo en el cual que tiene que ver con la habituación, ¿correcto? Con un acto, ¿no es cierto?, constante en el cual y que refleja, obviamente, lo más terrible de las consecuencias del pecado, que es su efecto corruptor en la misma naturaleza, tan fuerte que cuando uno se habitúa al pecado, llega a ser tan profundo su sello como mancha le son al leopardo. ¿Correcto? Esa es la intención del Exacto. autor que claramente se desprende de la lectura honesta o sencilla, ¿no es cierto?, de la palabra, como lo menciona. Entonces vemos ese efecto corruptor y que, sin embargo, está la promesa de la conversión que hace justamente el milagro, porque el hombre obviamente no está en la condición a causa de nuestros actos pecaminosos por haber estado habituados justamente al pecado. Es el milagro del Espíritu Santo para salvación el que hace nacer a una nueva vida y que nos permite, por supuesto, ser aptos para el reino de los cielos, como lo revela Juan 3:3, ¿no es cierto? Entre otros. Al respecto, José Miguel, podríamos hablar con respecto a esta naturaleza, entrando quizá un poquito en lo que es la antropología, ¿cierto? Esta relación entre viejo hombre y la nueva creación, esa nueva naturaleza que se implanta, ¿cierto?, al hombre, digamos, que ha aceptado a Cristo, ¿es algo meramente jurídico o cómo se revela, si es algo real, ¿no es cierto?, cómo se revela y cómo una u otra perspectiva nos llevan a una noción equivocada, tanto como ese dicho de antaño, ¿cierto?, al mismo tiempo justo y pecador. ¿Encontramos eso en esencia o es algo totalmente distinto? Bueno, el concepto del simul, justo et peccator, ¿no? Justo y pecador al mismo tiempo, proviene justamente de una perspectiva dicotómica, una separación entre la vida de la tierra y la vida celestial, ¿no? Como dos realidades distintas. La vida celestial, todo sucede, todo es posible, y acá en la tierra nada puede pasar porque estamos en una condición de pecado. Simplificando, esto tiene otros grados de complejidad en cuanto a la explicación, pero para que nuestros oyentes puedan entender. Entonces, esa separación justamente nos lleva a la declaración de que solamente ante el Señor, ante Dios, ante el santuario, si lo adaptamos, porque esto tiene una adaptación también que han hecho los teólogos adventistas contemporáneos, ¿no? En el cielo justo, en la tierra pecador. Es mi única posibilidad, digamos, que yo tengo. Entonces, se maneja esa dialéctica, esa contradicción, porque es contradictorio. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la tierra, obviamente, al no tener esa posibilidad de justicia, no tener la posibilidad de vivir conforme en términos concretos, ¿no? Porque esto tiene que ver con una idea abstracta versus lo concreto, ¿sí? Porque si coloco toda la vida justa, ¿no?, dentro del ambiente celestial, ¿no?, es algo abstracto. Porque acá en la tierra no se puede ver esos productos, lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿no?, y lo que se ha estado conversando. El pecado original impide al hombre que pueda llevar una vida sin pecado en esta tierra. Pero eso es un concepto de afuera. Entonces, pero la Escritura integra, si uno va, la santidad, la santificación, integra justamente esos dos mundos que se han separado. Integra lo que Dios declara en el cielo con lo que sucede en la vida particular de cada creyente. Y por eso digamos que para el adventista es importante el tema del estilo de vida. Y el tema del estilo de vida, históricamente el adventismo fue importante porque se integró al plano de la salvación, cosa, digamos, que las otras comunidades religiosas no lo habían hecho y no lo hacen todavía, porque obviamente su comprensión del hombre, que no es la comprensión que Dios nos ha otorgado a través de la palabra y también los testimonios, una comprensión a través del carácter y no a través de la inmortalidad del alma. No es lo mismo entender este tema de la salvación con una comprensión de la inmortalidad del alma versus una comprensión del carácter. En la vida espiritual, todo sucede en el carácter también.
Y el carácter es algo concreto, específico en la tierra, ¿no? Sucede acá. Entonces, la salvación, por lo tanto, no puede ser solamente algo declarativo, sino es algo práctico en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ese es el terreno. Entonces, mucha gente habla de ser práctico. Bueno, eso es práctico. La salvación es práctica en el sentido de que el ser humano la puede practicar y vivir acá, conforme a lo que Dios ha establecido, digamos, como requisito para la salvación. Entonces, no es algo que solamente Dios declara, que Dios considera a Cristo y que Cristo obviamente nos cubre con su manto el pecado. El manto de justicia no nos cubre de pecado. El manto de justicia se coloca cuando el pecado ha sido eliminado de nuestros corazones. Dios no es una alfombra donde se eche la basura de nuestra vida. No es compatible. De ahí un dicho muy conocido dentro de los adventistas que a veces nosotros no lo aplicamos al plano de la salvación, pero tiene que ver, ¿no? Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Es muy conocida esa frase. Pero bueno, y están los testimonios, no es que no aliteran como lo que he dicho, pero habla justamente que un carácter conforme al modelo de Dios es lo único que vamos a llevar a los atrios celestiales. Entonces, y eso se fraga acá en la tierra, ¿no? No es algo que va a ocurrir después cuando Cristo venga. Eso tiene que ver también con el juicio investigador. El juicio investigador tiene sentido, obviamente, cuando obviamente la justicia no solamente es meramente declarativa, cuando sucede en la vida, porque el juicio no va a evaluar las declaraciones a favor de nosotros. El juicio va a atender las obras, porque son las obras las que entran en juicio, no las declaraciones, y a veces nos olvidamos ese detalle. Entonces, si creemos en el juicio investigador y lo entendemos correctamente, ese juicio investigador debe también moldear nuestra manera de entender y esta relación justamente entre la justicia y el pecado. Ambas cosas suceden, pero son incompatibles, no pueden suceder simultáneamente. Bueno, y los mismos verbos que encontramos en esta semana, ¿no? Del estudio de Efesios, habla justamente un antes y un después. No es un antes y un después. O somos pecadores o somos justos. El apóstol Pablo dice que conoció a Cristo, hay obviamente una ruptura, ¿no? Antes éramos, ahora somos. Entonces hay un cambio, pero nunca va a estar esa declaración de una simultaneidad entre el pecado y la justicia en el hombre. Eso es incompatible, eso es una contradicción, es una paradoja propio del lenguaje filosófico pagano que se introdujo dentro de la teología cristiana y que nosotros como adventistas no debiéramos comulgar, porque el Señor nos ha entregado la revelación del carácter como algo sustancial dentro de este proceso de la salvación y que no es ambiguo y que no es contradictorio. Amén. Claro que sí. Mira, mientras tú mencionabas el juicio investigador, inmediatamente se viene a la cabeza, entre otras cosas, lo que es el juicio de las naciones, ¿correcto? Y el juicio de las naciones está dado justamente por los actos, digamos, propios de la obra de los redimidos, digamos, ¿no es cierto? Separando lo que es esta preciosa teología que presenta el Señor, lo que es la separación de la oveja y los cabritos. Y lo que distingue entre un grupo y otro no es una mera confesión, ¿correcto? Una mera confesión de fe, sino que dice, tuve hambre y me diste comer. Ahí, digo, si resumimos en las palabras de Jesús, dice, esta es la ley y los profetas, ¿correcto? Que es el amor a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como uno mismo. Me diste de comer cuando tuve hambre, me diste de beber cuando tuve sed. Ellos heredarán la vida eterna y los otros que se negaron justamente a andar de acuerdo a la preciosa ley de Dios, van ¿no es cierto? al otro grupo, al lado izquierdo, ¿cierto? Clasificados como cabritos. Ahí tenemos el juicio a las naciones, en coherencia con lo que las mismas palabras de Jesús en Mateo 7:21, ¿cierto? Muy, muy conocido, por supuesto, no le tomamos quizás nunca el suficiente peso, es algo que debemos considerar, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Justamente ahí coloca el tema de la obediencia, ¿cierto? En este ámbito de la idoneidad para el reino de los cielos. Me gustaría preguntarle al Daniel, ya para entrar en la última parte, no sé si tú tienes a mano una cita que habla con respecto al tema de que Cristo no vino a salvarnos en pecado, sino salvarnos del pecado, y hacer justamente, claro, y hacer justamente un comentario a eso, porque es súper importante también lo último que hablaba José Miguel, y yo lo veo de la siguiente forma.
cuando uno desintegra o desliga, ¿cierto?, lo que es la obediencia, lo que es andar de acuerdo a la voluntad de Dios con la salvación, correctamente uno, entonces, por consecuencias, se puede permitir ciertas licencias toda vez que todavía soy salvo, ¿correcto? Yo puedo darme Exacto. la licencia de, digamos, tener conflicto, por ejemplo, un ejemplo bien práctico, aterrizado, puntual, se puede, obviamente, ya a muchas dimensiones, de estar enojado con mi hermano de iglesia. Pero yo puedo decir, no, que total la salvación es personal. Yo, entonces, postergo la necesaria confrontación en el buen sentido, ¿cierto? Para buscar reconciliación con mi hermano, yo prefiero irme de la iglesia. Entonces, es un ejemplo de muchos en el sentido de que uno se termina dando licencia. Y cuando vemos estos comportamientos, en vez de ser casos dignos de misericordia, en realidad cuando se lo desintegra de la salvación, se lo trata como un inmaduro en la fe, ¿sí o no? No es que inmaduro, puede ser Sí. salvo, pero es inmaduro y se trata de administrar en términos de fuerza humana. Le falta más fuerza de voluntad, le falta ser más intensivo, tener más fe en el Señor. Él ya es salvo, pero le falta más fe para manejar este defecto de carácter. Entonces se lo maneja ahí, cae en otro tipo de legalismo, ¿cierto? De buscar con las propias fuerzas, ¿cierto? Esas mejoras de carácter que son necesarias. Ese obviamente conlleva ese peligro que es evidente y que este tipo de teología justamente llevan a eso. Eso te quería preguntar, Daniel, con esa cita y cómo nos puede orientar mejor al respecto. Y efectivamente, es lo que tú mencionas es vital porque yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por alguna etapa donde nosotros hemos visto, digamos, que la fe se nos presenta como algo muy sencillo, digamos, en términos de que basta creer para ser salvo. Pero pocas veces nos dedicamos a estudiar qué implica ese creer, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero esa fe no les proporciona salvación. Entonces hay un tipo de fe que evidentemente va más allá del mero asentimiento intelectual de la verdad, la mera aceptación de Cristo. El Señor Jesús dijo, ¿no es cierto?, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando nosotros pensamos en las condiciones que Dios impone para la salvación, la condición de la fe no es como se ve muchas veces, como algo meramente declarativo, porque eso decir, por ejemplo, justamente yo ya acepté al Señor y creo en Él, es meramente declarativo, desde el lado humano. Y pensamos que así también Dios nos declara, desde el lado divino, justos. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que sin arrepentimiento, ¿no es cierto?, sin conversión, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, dice la Biblia. Es decir, sin arrepentimiento, sin una sincera conversión, no hay perdón. ¿Y qué es el arrepentimiento? El Camino a Cristo, la página 22, párrafo 3, dice que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Entonces es interesante porque el arrepentimiento, que es la condición para que nosotros seamos salvos, implica romper con el pecado. Implica romper con el pecado, implica tener una tristeza, ¿no es cierto?, por haber contristado el corazón de Dios y abandonar el pecado. El abandonar el pecado es la parte humana, lo que nosotros podemos hacer, está en poder de nosotros poder hacer. Dios no va a hacer que abandonemos el pecado si nosotros no hacemos los esfuerzos correspondientes. Nosotros tenemos que abandonar el pecado. Ahora, la obra del Espíritu Santo está inserta desde el principio en esta obra del arrepentimiento, porque yo no puedo arrepentirme a menos que sea convencido de pecado. ¿Quién dice la Biblia que me produce a mí convicción de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién me conduce al arrepentimiento? del Espíritu Santo. El arrepentimiento es visto y presentado como un don divino. Entonces yo necesito al Espíritu Santo desde el primer instante para ver mi condición pecaminosa, para poder sentir verdadera tristeza por el pecado y para que esa convicción al momento de abandonar el pecado sea algo firme en mi vida. Entonces cuando nosotros vemos estos conceptos nos damos cuenta de que efectivamente el ser una nueva criatura es un cambio radical en la naturaleza, en el carácter. Por eso me gusta mucho lo que enfatizaba José Miguel, porque todo esto tiene que ver con el carácter. Esa es la gran palabra que nosotros deberíamos empezar a manejar y utilizar los adventistas. Miren lo que dice la sierva del Señor en Sermones Escogidos, tomo 1, página 188, y relacionemos esto con el carácter. Dice:
la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Aquí naturaleza como carácter. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos entender que efectivamente esta es una obra mayor que requiere una cirugía sobrenatural que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Amén, amén, de todas maneras. Le entrego la palabra última, si nos puede compartir una última reflexión, José Miguel, para que ya nos vayamos despidiendo y terminando esta conversación. Bueno, no olvidar que estamos en tiempos de juicio investigador. El Señor no va a mirar solamente los registros del cielo, sino el registro de nuestro carácter. Y nuestro carácter implica nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Todo eso está siendo anotado. Los ángeles están anotando todos esos aspectos. De manera cuando tenemos una concepción de una justicia legal, de algo etéreo, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros acá en la tierra, en realidad eso no nos está preparando cuando termine este juicio, ¿no? Debemos preparar un pueblo para la traslación. Y la pregunta es, ¿las posiciones que se están manejando actualmente dentro de la iglesia me están ayudando a esa preparación o me están preparando para vivir el milenio en la tierra? Eso es imposible, obviamente, ¿no? Y hay una teología que me invita a descuidar mi vida de preparación para el reino de los cielos. Es una teología que me está diciendo implícitamente, oye, vamos a vivir 1000 años acá en la tierra. Y eso no es así. Los 1000 años van a ser en el cielo, no en la tierra. Y en el cielo no va a entrar ninguna persona que no haya trabajado a través de la gracia de Dios en la perfección del carácter cristiano. Así que los desafíos creo que son distintos a veces como se nos plantea. Por eso creo que la lección en esta semana quedó chica. Tenemos que ir más allá, ir a los testimonios, ir a la Biblia, si verdaderamente queremos una preparación cabal. Así es, totalmente de acuerdo, querido amigo José Miguel. Había mencionado una cita, no la había alcanzado a leer, pero le comparto la primera parte de una meditación de los testimonios. Lena White escribe en The Sign of the Time, del 4 de abril de 1892. Le leo la primera parte, pero podríamos compartirlo ahí también los comentarios bajito cuando suba el video, cuando dice: Cristo no reviste el pecado con su justicia, sino que elimina el pecado y en su lugar imputa su propia justicia. Cuando el pecado de usted es limpiado, la justicia de Cristo lo precede y la gloria de Dios es su retaguardia. Qué buena forma que podamos despedirnos, terminar esta conversación, conversando en la escuela sabática a través de esta cita y con los comentarios de nuestro querido amigo José Miguel. Gracias, Daniel. Y nos despedimos también de cada uno de ustedes, queridos amigos. Esperamos que estos comentarios sean de bendición, de apoyo, de edificación para compartirlo en la escuela sabática y, más importante, desafiarnos a tomar cada día decisiones de vida para el Señor. Para despedirnos, invito a mi amigo Daniel, si nos puede ya dirigir con la última oración para terminar. Amén. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado sea tu maravilloso nombre. Te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos para conversar acerca de los aprendizajes de este folleto, especialmente, Señor, de lo que encontramos en tu palabra, que tú nos vas mostrando y nos ayudas para poder afirmar nuestra fe en un cimiento firme, que nos ayude para que en nuestra vida espiritual realmente podamos ir teniendo progresos para asemejarnos cada día más en carácter a tu propio carácter, Señor, que es nuestro anhelo mayor, porque queremos ser preparados precisamente para poder vivir contigo. Y sabemos precisamente que a menos que obres en nuestro corazón esta transformación, no estaremos preparados. Queremos ser conscientes de este gran día de la expiación que está sobre nosotros y no mirarlo con temor, sino mirarlo con ese amor que tú nos miras, aprovechando las oportunidades que tú nos das cada día. Lo pedimos y agradecemos confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén.